Bueno, los árbitros generalmente son los personajes que menos hablan en el ambiente del fútbol. Siempre hablamos los periodistas, siempre hablan los jugadores, siempre hablan los hinchas, pero el árbitro es como un ser que incide mucho en el juego, pero a la vez es invisible. No toca el balón, pero es el que todo el mundo le echa la culpa, es el que siempre sacan de excusa cuando se da un mal resultado, los unos o los otros, es al que odian todos los hinchas. Entonces yo siempre quise contar una historia de un árbitro y me llegó Fernando Panessa, nos conocimos por un artículo que yo escribí y por eso empecé a contar su historia y creo que es importante que se conozca por varias cosas. Uno, el tema de la relación del narcotráfico con el fútbol colombiano, que digamos eso no es algo nuevo, eso es algo que se conoce, pero de pronto no sabíamos esos detalles de cómo abordaban a los árbitros, cómo lo hacían, y ahí están exactamente los detalles, cómo se le acercaban, qué le decían, y es algo donde nunca se puede saber a ciencia cierta de parte de quién iban o de parte de quién van esos ofrecimientos, y creo que todavía no se sabe. A un árbitro le podían decir vengo de parte de tal equipo, pero puede que no fuera cierto, puede que fueran detrás de apostadores. Entonces son muchas cosas que en el libro se cuentan y que cuentan esa intimidad del árbitro y con esos detalles que son muy reveladores, además porque creo que un árbitro, y lo que está muy bien contado en el libro, es todo lo que él tiene que vivir alrededor, toda esa presión que tiene él, y más allá que hayan pasado tantos años, pues creo que obviamente en su momento da mucho miedo, había muchas amenazas y pues era difícil para él contarlo en ese momento, pero pues se decidió, lo convencimos. Bueno, ese es un proceso bastante complejo entre Fernando, que es el protagonista, y yo, que soy el escritor y periodista, porque por supuesto hay que tocar eso con mucho detenimiento y ser muy minucioso. Entonces, Fernando puede recordar un partido, pero no sabe si es 92, 93, y me da detalles y yo soy el que encuentro el partido exactamente para no irnos a descachar pues, en ese sentido. Y lo otro es pues una relación de confianza, ¿no? Obviamente todo lo que él cuenta yo lo tenía que corroborar de alguna manera con fechas, con otro testimonio, pero sobre todo con artículos de prensa de la época. Entonces remontarme a ese pasado para corroborar lo que me cuenta Paneso, darle un estilo, obviamente que sea la voz de él y como él lo cuenta, pero la parte periodística pues también es bastante importante. El tema de los nombres y eso, por supuesto, también es un asunto jurídico. Hay nombres que no se pueden decir plenamente. Hay un par de historias que no se pudieron contar porque pues, es un tema jurídico complicado, pero creo que la mayoría está ahí, quedó un muy buen relato.